Hola, muy buenos días y bienvenidos a Sociología TV. Hoy viajaremos al pasado y visitaremos a Michel Foucault, pero primero os vamos a dar un poco de información sobre él. Estudió filosofía y psicología, por eso todas sus obras se enmarcan dentro de una filosofía del conocimiento. También fue profesor de historia de los sistemas del pensamiento. Se convirtió en uno de los principales filósofos del pensamiento francés. Por último, las principales influencias que tuvo en su pensamiento fueron de los filósofos alemanes Nietzsche y Martin Heidegger. Sandra, ¿podrías sintetizar un poco sobre sus etapas de su vida filosófica? Claro, su pensamiento se desarrolló en 3 etapas. La primera, en la que escribió Locura y Civilización en 1960. La segunda, en 1966, que escribió Las palabras y las cosas. Y por último, su última etapa, donde empezó escribiendo Vigilar y castigar, una obra muy importante en 1975. Nosotros dependemos del poder. Como bien sabemos, estamos constantemente controlados y dirigidos por unas instituciones de poder que nos moldean a su antojo para estar dentro de sus normas, de unas normas. Foucault cree que estas instituciones nos moldean mediante el poder que nos instauran, así que vamos a empezar con la entrevista y vamos a llamar a Michel Foucault para que nos profundice más sobre sus ideas y sus conceptos. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Foucault. ¿Qué es el poder para ti? Bueno, más que qué es el poder, podríamos decir cómo se ejerce este poder. El poder no es una cosa, es algo múltiple que se ejerce. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo se ejerce este poder, no? Pues este poder se ejerce mediante redes de poder. Por decir de alguna manera, hoy en día no hay una institución, no hay alguien que tenga el poder absoluto, sino que el poder se consigue mediante el saber. Aquella persona que tiene muchos conocimientos sobre alguna cosa tiene el poder en ese ámbito. Entonces, siempre que se establecen relaciones de poder, evidentemente hay dominantes, que son las personas que tienen ese poder, y dominados, que son los que no tienen ese poder y por tanto pueden estar dominados por los que sí lo tienen. Para que entendáis un poquito mejor esta cosa, intentaré compartiros una imagen, ¿sí? En la cual, mientras la veis, os iré haciendo una explicación para que entendáis del todo lo que quiero decir. A ver, voy a compartiros la imagen ahora. Vale, para ponerte un ejemplo de que el poder no se ejerce desde arriba de una pirámide hacia abajo, veremos 2 ejemplos muy fáciles de reconocer. El presidente del gobierno nos manda a nosotros, pero cuando va al médico, es el médico que manda sobre él, ¿no? Como que el médico tiene saberes, tiene conocimientos que el presidente del gobierno no tiene, tiene un poder sobre él. Entonces, el presidente del gobierno pasaría de ser dominante, porque nos domina a nosotros, tendría una relación con nosotros, una relación de poder dominante, ahora pasaría a tener una relación de poder con su médico de dominado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en la institución de la familia. El padrón de la familia es quien tiene el poder supuestamente en esta familia, pero cuando va a trabajar es su jefe quien manda sobre él. Entonces podemos ver que nunca estás arriba o abajo de la pirámide, sino que dependiendo de los saberes que tengas, podremos estar en un sitio o en otro. Vale, hemos podido ver con estos ejemplos que no hay un poder absoluto que esté arriba de todo de la pirámide y nos controle, sino que dependiendo de nuestros conocimientos y de nuestros saberes, estableceremos unas relaciones de poder entre la sociedad. Entonces también cabería decir que este poder no es un poder represivo, no hay una autoridad la cual nos esté reprimiendo. Este poder es productivo, porque moldea a las personas a la semblanza de este poder.
Así que, para concluir, podríamos decir que el poder está en nuestras manos, dependiendo de los conocimientos que ya teníamos previos en nuestra mente, ¿no es así? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se ejerce entonces el poder? A través de técnicas disciplinarias. Entonces, ¿qué significa disciplina para ti? Es aquella técnica para fabricar individuos y enderezar ciertas conductas en la sociedad. ¿Qué individuos y qué conductas? Los individuos que vivimos en sociedad y debemos comportarnos de cierta forma para mantenernos agradables al sistema dominante. Desde bien pequeños ya nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos hacer, por qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer. Entonces siempre estamos vigilados por un superior que apruebe o desapruebe nuestros comportamientos. Entonces este superior tiene derecho a someternos a un castigo o a una recompensa dependiendo de nuestra acción y así moldeándonos de la manera que ellos quieran, de la manera que a ellos les guste. ¿Podrías poneros un ejemplo? Bueno, tendríamos un claro ejemplo en las escuelas o en las fábricas, por ejemplo. En las escuelas ya desde bien pequeñitos nos dicen cómo tenemos que actuar, nos inculcan esos valores sin nosotros realmente saber si están bien o están mal. Simplemente como que históricamente se ha dicho que está bien, nosotros lo realizamos. Entonces consiguen que actuemos de la manera que ellos quieren, incluso cuando no están. Es decir, que vivimos en una sociedad donde desde siempre sabemos cómo debemos comportarnos, qué hacer y qué no, debido a que nos pensamos que tenemos un ser superior que nos vigila constantemente y también podría castigarnos. ¿Es verdad que tienes un discurso sobre la sexualidad? ¿Qué opinas de ella a través de los roles de poder? Me gustaría empezar diciendo que esto lo explico más en detalle en mis 3 estudios sobre las historias de sexualidad, titulados La voluntad del saber, El uso de los placeres y La inquietud de sí. Yo estoy escribiendo un 4.º libro porque realmente no sé si lo terminaré. Pero para darte respuesta, primero quiero mostrar mi crítica a la hipótesis represiva, que es la creencia común de que hemos reprimido nuestros impulsos sexuales, y a raíz de esto propongo una visión de la sexualidad a través de la construcción discursiva del sexo. Sin embargo, esta supuesta libertad sexual se enfrenta continuamente al control sobre los cuerpos vivos, típico en las sociedades disciplinarias, y que posteriormente puede hacer el paso a la interiorización de la norma, que es el mecanismo más acorde con las sociedades de control en las que podemos vivir en el futuro, como la posible escuela del siglo XXI, donde se les enseña a regularizar la libertad y las formas de ser. Entonces, podríamos decir que la sexualidad también es poder. Exacto, el poder está diluido en lo social. El poder a través del discurso se instala en el cuerpo y se transforma en biopoder. He oído hablar mucho sobre el panóptico. ¿Podrías decirnos qué es y cómo lo relacionas con la sociedad? El panóptico era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Bentham, hacia finales del siglo XVIII. La curiosidad de esta estructura carcelaria era su utilidad del engaño de la vigilancia. En esta cárcel quien tiene el poder son los vigilantes sobre los encarcelados. En este tipo de cárcel, todas las celdas son visibles para el vigilante, que se encuentra en una torre justo en el medio de la cárcel. El gran qué viene a saber que los prisioneros no pueden ver al vigilante, y entonces no saben si hay vigilante o no vigilándolos. Al no saberlo, siempre tienen miedo de hacer algo mal, y que justamente esté el guardia viéndolos y los pueda castigar. Entonces, es decir, que el panóptico representa una estructura carcelaria donde hay una torre que pertenece al vigilante y esté o no, los carcelarios siempre van a actuar como si estuviera y por lo tanto, aunque no esté siempre, tenemos ese miedo de cometer un error, ¿no? Exacto, un claro ejemplo sería el trabajo en la fábrica, que por ejemplo sin la necesidad de que la autoridad, el poder, es decir, nuestro jefe, esté presencialmente vigilándonos, nosotros ya trabajamos de manera correcta. ¿Por qué? Porque el jefe ha sido capaz de inducirnos este miedo, como este poder dentro nuestro, entonces nosotros trabajamos de manera correcta aunque no esté él delante. Pues muchísimas gracias, Foucault. Ha sido un placer haber contado contigo esta tarde y esperemos que tus ideas y tus percepciones sirvan como ejemplo para mucha gente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós. De nada, muchísimas gracias a vosotros por hacer que la sociología coja fuerza y sobre todo por contar conmigo para poder charlar un ratito. Hasta luego.